Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el padre Claudio Doglio. Sabiduría tradicional. En la colección bíblica del Antiguo Testamento encontramos una serie de libros que se denominan comúnmente sapienciales, porque son textos que contienen una sabia enseñanza. Son el producto de la escuela de los sabios de Jerusalén, una escuela que duró muchos siglos, desde los tiempos de David y Salomón hasta el exilio, y de nuevo, después del exilio, hasta la víspera del Nuevo Testamento. Entre los libros que podemos llamar sapienciales, podemos distinguir dos grupos. Por una parte, podemos colocar los que representan la sabiduría tradicional, o sea, los que transmiten las enseñanzas comunes y constantes de Israel. Por otro lado, tenemos los libros contestatarios. Se trata de dos textos importantes, Job y Cogelet. En esta ocasión vamos a analizar los tradicionales, a saber, el libro de los Proverbios, el libro de Siráside y la Sabiduría. Comencemos de los Proverbios, que es el escrito más antiguo que contiene verdaderamente la tradición sapiencial del Antiguo Testamento. Nosotros también empleamos la palabra proverbio para indicar un dicho de sabiduría popular. Aquí, por otra parte, nos encontramos frente a una sabiduría de escuela, a resultados de razonamiento que podríamos definir como filosóficos. El libro de los Proverbios es una auténtica colección de frases cortas, enigmas, elementos curiosos, provocativos e interesantes, síntesis de filosofía, de sabiduría popular. No existe un criterio real para la compilación, sino que se encuentran juntas muchas fórmulas diferentes y dispares. Estos proverbios han tenido un origen independiente. Cada uno de ellos tiene su propia historia. Hay muy antiguos y hay otros más recientes. Son géneros literarios diferentes, con presentación diferente, incluso con diferente mentalidad. Pero todos tienen esta única característica: transmitir a las generaciones más jóvenes la experiencia de los maestros del pasado. El proverbio, de hecho, tiene esta función de comunicar a los demás lo que ha sido aprendido por la experiencia. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento comunican lo que el Señor les ha revelado, los sabios más bien comunican lo que han aprendido por su experiencia, con su reflexión, con su capacidad de observar el mundo y los acontecimientos de la gente.
En hebreo, el término que hemos traducido como proverbio suena mashal y viene del verbo igual mashal, que tiene dos significados. El primer significado es ser igual, mientras que el segundo es dominar, controlar. ¿Qué relación hay entre estos dos significados? La observación es interesante porque nos ayuda a entender mejor el significado de un proverbio. En primer lugar, es importante observar lo que une a las dos realidades, lo que tienen de similar entre sí, solo para poder hacer una comparación, pero observar los elementos similares que se repiten en los acontecimientos del mundo le permite al sabio dominar la realidad, de controlar lo que sucede y de entender cómo van las cosas, cómo va el mundo. Esta colección de mashal es, por lo tanto, un instrumento que los maestros ofrecían a los estudiantes. De hecho, el primer destinatario de esta colección es el joven. Pasa información. Son los estudiantes que se preparan para entrar en la administración pública de la ciudad de Jerusalén, y entre los otros estudios que deben enfrentar hay también una disciplina humanística que podríamos definir como el arte de saber vivir. De hecho, para el antiguo Israel, el sabio es el que sabe hacer, no el que sabe muchas cosas, el que tiene una educación, una erudición. Es sabio el que sabe hacer, el artesano, el que sabe hacer con sus manos. Pero noten el pasaje, inmediatamente después llegamos a decir que el sabio es el que sabe hacerlo. Los franceses hablan de savoir-faire y entendemos bien lo que significa saber hacerlo. El sabio es el que sabe hacer en la vida, sabe vivir. Este es el arte por excelencia, la ciencia sublime que merece ser aprendida, el arte de saber vivir bien. Los sabios biblistas quieren enseñar a los jóvenes estudiantes este arte tan difícil que es el arte de vivir bien. Y por eso observan la realidad, los acontecimientos, el carácter de las personas y tratan de sintetizarlos en algunas fórmulas que pueden ayudar a reconocer situaciones de tal manera que se puede elegir bien donde hay más de una posibilidad, para elegir lo bueno y evitar siempre lo malo. Esta escuela de la corte trabajó durante siglos en Jerusalén, empezando por Salomón hasta el momento trágico de la caída de Jerusalén y el exilio. Mientras que los maestros produjeron los textos, estos fueron recogidos y a lo largo de los años las colecciones crecieron y se transmitieron de generación en generación. A lo largo de los siglos, la colección de proverbios aumentó. Después del exilio,
cuando un pequeño remanente regresó de Babilonia y reanudó la vida en Jerusalén, ya no existía esa escuela de la corte, ya no existía la corte, no había autonomía, ya no había la función de entrenar a las nuevas generaciones para el trabajo de los funcionarios de la corte. Y sin embargo, los maestros preservaron y reanudaron esas antiguas tradiciones que enseñaban a vivir bien. Alrededor del siglo V, un autor que podemos definir como un genio literario hizo la última edición del actual libro de los Proverbios. Reunió muchas colecciones antiguas del tiempo de Salomón, del tiempo de Ezequías, de otros tiempos y de otros autores, incluso con colecciones de autores extranjeros. Se habla de un Lemuel, que fue rey de la región de Edom. Y hay textos muy similares a una colección de proverbios egipcios. Esto significa que los antiguos maestros también conocían la sabiduría de otros pueblos, tradujeron sus proverbios al hebreo y los adaptaron para sus estudiantes. Todo este enorme material fue recogido por el autor que hizo la última redacción. Este autor añadió también una amplia introducción. Los primeros 9 capítulos del libro de los Proverbios constituyen esta introducción que hace referencia a toda la literatura sapiencial y está presentada como un discurso que un padre da a su hijo o un maestro a un discípulo. Es una exhortación del adulto al joven, invitándolo a seguir el buen camino, a hacer buenas elecciones, a observar la tradición de los maestros. Ahora bien, como este autor tiene ante sí sobre todo a los jóvenes y a todos los jóvenes varones en la edad inmediatamente anterior al matrimonio, los estudiantes tienen 15, 20 años, utilizó una imagen que debía interesar a tal público y les habló de la búsqueda de la mujer ideal. Los jóvenes entienden inmediatamente, están buscando una mujer, están buscando una esposa. Te recomiendo que la busques bien porque si encuentras la mujer adecuada, tienes suerte. El autor juega con el doble sentido. Él está hablando de la búsqueda de la esposa ideal. Los jóvenes lo escuchan muy interesados y poco a poco se dan cuenta que el maestro está hablando de una mujer especial. Él está hablando de la sabiduría. Este autor ha empleado un proceso intelectual muy interesante. Ha personificado la sabiduría. Habló de ella como si fuera una mujer de carne y hueso, como si fuera una maestra de vida que interviene en la vida concreta. Habla en la calle, en la plaza del mercado, en la plaza principal de la ciudad, frente a la puerta de la ciudad, donde la gente se reúne
donde está el mercado, donde está la corte, donde también hay ambiente de entretenimiento. Allí en la vida concreta, este autor presenta la personificación de la sabiduría que habla a la gente y los invita a su escuela. En el capítulo 8 del libro de los Proverbios encontramos uno de los textos más importantes de esta personificación de la sabiduría, donde esta figura cuenta su propia historia. Invita a los hombres diciendo que ella tiene excelentes bienes. Dice que ella es la que garantiza el gobierno y el reino en el mundo. Y luego continúa diciendo, fui generada por Dios como el principio de sus caminos. La sabiduría es generada por Dios como arjé. En hebreo se dice reshit, es el principio de la creación. Reconocemos un lenguaje que el evangelista Juan y también el apóstol Pablo han retomado en el Nuevo Testamento, han aplicado a Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios, generada desde el principio. Él es el principio de la creación de Dios. Nuestro autor está haciendo una anticipación, sin saberlo, anticipando lo que será el misterio trinitario, anticipando un detalle particular, desdoblando la figura de Dios e insertando la sabiduría como una persona que está al lado de Dios. Es la hija de Dios y acompaña al Creador durante la creación. El Señor me creó como primera de sus tareas, antes de sus obras. Desde antiguo, desde siempre fui formada. Cuando sujetaba las nubes en la altura y reprimía las fuentes abismales, cuando imponía su límite al mar, yo estaba ahí. Yo estaba junto a él como confidente. Proverbios 8, 22, 30. Algunos traducen, yo estaba ahí como arquitecto. Prefiero traducir de otra manera. Yo estaba ahí como una niña. Y estaba disfrutando cada día, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con el mundo creado, disfrutando con los hombres. Es una espléndida imagen de la sabiduría que ahora es una mujer adulta con autoridad, pero a la vez al principio era una niña. Y mientras el mundo se estaba creando, ella era pequeña y jugaba, bailaba en la mesa del mundo, ella era la alegría de su padre. Es una espléndida imagen de un poeta filósofo que quiere enseñar cómo hay una revelación de Dios que ayuda a vivir bien. Y entonces la aplicación será de este tipo a los jóvenes estudiantes. Cásense con la sabiduría, cuidado con la tontería, dice. Cuidado con la mujer extranjera, la mujer de los otros, la mujer adúltera y prostituta. No es solo un discurso moralista, es un discurso simbólico. Estas características de la mujer extranjera, de la mujer que pertenece a otro, la mujer prostituta, es una imagen de la cultura, la mentalidad, la forma de pensar. La mujer extranjera es una imagen de la mentalidad de los otros pueblos.
Este maestro israelita enseña a sus jóvenes discípulos a amar su propia tradición, a no ir en busca de las últimas novedades, las últimas modas y gustos que vienen de afuera, de otras culturas, de otras mentalidades. Advierte contra la mentalidad que se estaba extendiendo en el mundo griego de la filosofía helenística, con el fin de invitar a los jóvenes a acoger, a seguir, a amar, casarse con la tradición bíblica, con la sabiduría que viene de Dios. En esta línea está también parte de la obra de un autor muy específico que conocemos como el Siráside. Se debería decir Siráside, porque es un nombre griego y significa descendiente de Sirac. Este personaje que se llama Josué, hijo de Sirac, sería el Siráside, pero ahora tenemos el hábito de llamarlo Siráside, y tenemos que seguir así. Fue un profesor en Jerusalén que recogió sus libros educativos alrededor del año 180 a.C. y publicó otro libro de proverbios con una diferencia. Todo esto está escrito por él, son sus productos educativos, son sus reflexiones. El último gran libro de la sabiduría tradicional del Antiguo Testamento se titula Sabiduría. El libro de la sabiduría nació, sin embargo, en Egipto, en Alejandría, en el siglo I antes de Cristo. Es probablemente el último libro del Antiguo Testamento, escrito en la víspera de la Encarnación, pero está escrito por un judío y está escrito dirigido a los judíos que viven en la gran metrópoli de Alejandría, Egipto. Son un pequeño grupo, una minoría en medio de una gran población de habla griega que tiene una mentalidad griega, por lo tanto, una mentalidad también idolátrica. Son los griegos que han heredado la cultura y la tradición del antiguo Egipto, y la colonia de hebreos que vive allí se encuentra experimentando nuevamente la historia de los egipcios antiguos que estaban en Egipto. Y como muchos de estos judíos tenían un poco de complejo de inferioridad en comparación con la cultura griega que ellos consideraban dominante, porque los profesores de la Universidad de Alejandría despreciaban todo lo que no era griego, y de hecho los llamaban bárbaros, el autor se pone en el lugar de Salomón y da un discurso a dos audiencias. Probablemente el autor es un profesor universitario, una persona muy educada que escribe en excelente griego y se dirige a sus colegas. Se dirige a las personas que tienen un papel y tienen autoridad en esa ciudad helenista. Y a ellos les dice: la tradición hebrea no es para nada inferior a la de ustedes. Y al mismo tiempo a sus compañeros judíos les dice: no se sientan inferiores, porque la revelación que hemos recibido de Dios nos da una cultura, una forma de ver la vida que fácilmente puede estar a la par de la sabiduría griega. Y afronta una cuestión muy importante: la justicia de Dios. Parece que no hay justicia en este mundo, porque los justos sufren,
y mueren jóvenes. Hay justos que no pueden tener hijos. ¿Cómo es posible que pueda Dios hacer bien las cosas en esta realidad? Nuestro autor abre una nueva vía. Habla de una solución para la vida después de la muerte. La justicia de Dios viene después de la muerte. Hay una retribución en la vida después de la muerte. Es una novedad que los antiguos maestros no conocían. Las almas de los justos están en manos de Dios. Es un texto que todos conocemos y se usa a menudo en los funerales. El capítulo 3 del libro de la sabiduría. A los ojos de los necios parecía que estaban muriendo, pero en realidad están en paz y reciben una gran recompensa de Dios. El autor pide al Señor: dame la sabiduría que se sienta junto a ti en el trono y no me excluyas del número de tus hijos. Esta personificación de la sabiduría continúa. La sabiduría se ve ahora como el que se sienta al lado de Dios en otro trono. Y es precisamente esta sabiduría que se sienta en el trono al lado de Dios que se hace hombre en la persona de Jesucristo. Y ya estamos en el Nuevo Testamento. Es la plena revelación de la sabiduría de Dios.